Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos se reúne aquí para conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Hoy no estamos completos, hoy nos falta nuestra querida Emilia, pero estamos los demás. Y quiero darle un saludo muy especial a don Mauricio Jaramillo. Bienvenido nuevamente, amigos TIC. Profesor Milenario, muy buenos días. 7:04 de la mañana desde Cajicá. Y un saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias, don Pacho Alerta, siempre en la precisión de la hora. De verdad, mil y mil gracias, como siempre. Bueno, vamos con don Jole Restrepo, a ver desde qué lugar de España o de Cundinamarca, de Dinamarca o de Cundinamarca, Jole. Estamos en Cundinamarca, estamos también, al igual que Mauricio, transmitiendo desde Cajicá. Hoy no me encuentro en Zipaquirá, donde queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Bueno, muy bien, muy bien. Está también con nosotros. Vamos a ver, ¿desde cuál de sus latifundios favoritos hoy? ¿Desde su latifundio en Miami, Santiago? Al lado del estadio. Se nos congeló el hombre. El hombre Además, está para los que están en congelado video, por el con una clima de... sonrisita sexy. Sí, sí, sí. Para los que están viendo esto en YouTube, no se pierdan la sonrisa sexy de Santiago desde Miami, desde el Hard Rock Stadium, Sí, ahí seguramente. ya en la previa, ahí ya en la En previa. la previa, sí, en el palco que tiene la familia Pinzón Galán. Pero Claro. bueno, ya en cualquier momento reanudará. Bueno, entonces, pues, vámonos de una vez con el invitado y ahorita Sí, presentamos y con... ahorita que él presente también los detalles. Pues Bueno, nuestro invitado, don Marcelo Ruiz, un reconocidísimo analista, jugador muy importante de la industria de parte de Frost Sullivan, pero don Santiago Pinzón Galán, quien renuncia a su sonrisa sexy desde Miami, nos presenta ahora sí a nuestro invitado, don Marcelo. A ver, Era el Santiago. momento dramático, crear la expectativa, crear toda la ansiedad, demostrar que la conectividad nos deja buenos chistes y pues obviamente todo es culpa de Mauricio. Entonces dale la bienvenida, un placer, estoy desde Chapinero, muy contento porque clasificamos a la final, eso va a estar de locos, la emoción que creo que sentimos todos es muy especial y pues qué mejor que invitar a la Gambetta Ruiz, que es nuestro invitado que ahorita vamos a presentarlo como corresponde, pero si alguien sabe de lo que pasa en Latinoamérica y en la Copa América de las TIC, es obviamente Marcelo. Entonces, aquí estoy y ya que generé la entrada triunfal, pues ya presentar obviamente a nuestro querido a la Gambetta Ruiz. Con todo respeto, quiero presentar a nuestro director de consultoría senior en mercados, estrategia y crecimiento de telecomunicaciones y tecnología de América Latina de Frost & Sullivan. Es alguien que lleva muchos años, así lo pueden ver en pantalla y lo van a oír, entró como de 12 años a este sector, entonces pues obviamente las caras son pintadas. Y detrás de eso, pues alguien que lleva mucho conocimiento en términos de consultoría, de estudios de mercado, de publicaciones de lo que está pasando. Ha sido conferencista, hace poco compartimos stage en un evento con IBM. Obviamente conoce perfectamente quiénes son los jugadores del sector. Ha trabajado en este sentido en temas de conocimiento de tendencias, de análisis, de investigación, y pues en este rol que tiene hoy en día, ahorita le preguntaremos si es de Bucaramanga, si es de Millonarios o del Nacional. De Millos, Bueno, Tremendo, ¿sí? hinchas por acérrimo de favor. Millos. Entonces, para mí es un placer darle la bienvenida a Marcelo Ruiz. Muchas gracias por acompañarnos, Marcelo. No, gracias Santiago por la invitación y a todos por la invitación. Muy amables. Genial. Bueno, pues ya que estamos en Copa América, empecemos por el primer tema. ¿Qué hace esta gran firma, Frost & Sullivan, para América Latina? ¿Qué hacen y qué es lo que están investigando?
Frost & Sullivan es una firma de inteligencia de mercados y estrategia que llevamos más de 60 años de operación, cumplimos 60 años el año pasado, y lo que hacemos es ayudar a crecer a los clientes en nuestra visión. Y atendemos no solamente el sector TIC, sino otras áreas de la economía, por ejemplo, salud, financiero, automotriz, químico, energía, etcétera. Entonces nos permite hacer un análisis transversal de las adopciones TIC en las verticales. Y bueno, tenemos operaciones en México, en Colombia, en Argentina y Brasil, lo que nos permite tener conocer la realidad del mercado de América Latina en Colombia totalmente, con idioma español, no un analista que esté en Asia, en Estados Unidos, que ni siquiera sabe dónde es Colombia. Entonces, eso es parte de nuestra fortaleza, la presencia local que tenemos en la región. Marcelo, en la página uno ve que ustedes hablan de cómo, a ver, lo voy a decir con ese inglés, tratar de tener el inglés tan bonito de Santiago. Growth, Growth, Pipeline, Engie, también hablan de Growth, Transformation Growth Journey, es el que me causó la Y ve, por montarla. No se la monten por su mazamorra en English. No. Sí, también quedaba. Yo aprendí inglés en Marinilla, Antioquia. Con Doña Marina. Ay, Dios. Arriba rating. Es un marín. Pero, volviendo, hombre, Marcelo, qué pena. Tranquilo. El de estas amigos. Pero ese journey, ¿por qué no nos hablas un poquito como de ese journey de crecimiento y transformación? Ok, sí, la filosofía del CEO es, pues como les decía, el tema de ayudar a los clientes a crecer, todo enfocado a crecimiento. Y tenemos como un motor de crecimiento, un pipeline de crecimiento que está enfocado en diagnóstico, definición de tácticas y estrategias, seguimiento y auditoría de cómo va a estar ese crecimiento en nuestros clientes. Obviamente acompañado con toda la información de mercado, de estrategia. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ayudar a un cliente a crecer, por ejemplo, que quiere abrir, una empresa colombiana que quiere abrir expansión a México. Entonces, tenemos una metodología cómo hacer ese proceso de expansión en otro país o lanzar un producto en Colombia, un producto nuevo, entonces le damos la viabilidad, oiga, es el producto, si es potencial o no. A veces los clientes nos contratan, pero creen que lo que dicen ellos es lo correcto y a veces no es la realidad. Dicen, no, pero lo contraté porque creo que este producto va a ser potencial en Colombia o en América Latina. Y digo, no va a ser la realidad. Dicen, no, ¿cómo así? Lo contraté para eso. Y nos contrató para decirle una firma objetiva, lo real del mercado. Nosotros vendemos es confianza, información confiable. Entonces, hemos tenido algunos retos que dicen, bueno, que no va a lanzar el producto y después se dan cuenta que teníamos la razón. Entonces, es apoyar en general el crecimiento de los clientes. Marcelo, una de las fortalezas que tienen ustedes es poder acompañar esa consultoría pues con cifras, con información real, con una comprensión del mercado. Uh-huh. Hablemos un poco precisamente de cómo esa información, esa data, les hace es una identidad diferencial de Frost & Sullivan. Sí, obviamente toda esta compañía se basa en temas de información y datos. Nosotros, ¿cómo conseguimos la información del mercado? No son entrevistas, nosotros no somos una firma de investigación de mercado, somos una firma de estrategia de inteligencia, donde obtenemos la información a través de charlas conversacionales con los gerentes de tecnología, los CISOs, los grandes jugadores en la industria, y donde tenemos charlas conversacionales, charlas informales, como esta puede ser, y donde nos comparten información, y donde nosotros hacemos un intercambio de información, a ellos también les interesa información. Entonces, Marcelo, necesito algo de el estado de la inteligencia artificial en manufactura o en healthcare. Entonces, le damos cierta información y ellos nos comparten información. Y a veces, pues, les interesa mucha información de interés, donde nos comparten ya datos o son grupos de empresas que nos contratan para
compartir datos y armar cómo es el mercado de determinado producto o determinado servicio. Pero es más como un canje de información en la parte de investigación primaria, también toda la parte de investigación secundaria, una base de datos internas que tenemos, etcétera. Marcelo, y en ese orden de ideas, ¿cómo está América Latina y cómo está Colombia? ¿Qué ha pasado? Porque una foto puede ser antes de pandemia, pero creo que para efectos más recientes, ¿qué ha pasado en los últimos 2 años después de pandemia y cómo ve la región en términos de apropiación y cómo ve a Colombia como protagonista? Usted sabe que obviamente el gobierno está hablando de un gran enfoque en términos de inteligencia artificial, hay una cumbre dentro de poco en Cartagena, entonces viene un COMPES, hay proyectos de ley. ¿Cómo ve eso en la realidad de la región y del país? Ok, vemos, después de la pandemia, inmediatamente después de la pandemia, hubo un crecimiento muy fuerte en algunos servicios, ¿sí? Y en otros, pues, hubo una decadencia. Colombia ha sido pionero y está por encima de los países de la región. Les voy a dar algunas cifras. El mercado que más crece actualmente en este 2024, se puede decir, servicios que más crecen en este mercado de TIC en Colombia y en América Latina son temas de ciberseguridad, temas de cloud, todavía en temas de telecomunicaciones algo de SD-WAN como servicio, que es como el avance de la conectividad, y el tema de inteligencia artificial. Y vemos que Colombia crece un poco por encima de la región en América Latina en esos servicios, a tasas de 2 dígitos. Vemos como a Colombia como un hub tecnológico en estos servicios de ciberseguridad, de cloud, de inteligencia artificial. Entonces, sí vemos una adopción, crecimiento por encima de un poco de la región. Obviamente, en el primer semestre, en este primer semestre del 2024, vimos un poco la desaceleración, porque hay una correlación directa entre el crecimiento económico y la tecnología. Obviamente, el sector TIC crece por encima del PIB, ¿sí? Crece por encima del PIB o el sector vemos que creció en Colombia el año pasado 3.6, 3.8, entonces crece un poco por encima del PIB. Pero esa es la realidad, hay una desaceleración, pero todavía estos servicios digitales, como les dije, ciberseguridad, cloud, SD-WAN y inteligencia artificial, son los que están empujando a la industria con crecimientos de 2 dígitos en América Latina y en Colombia. ¿Se congeló Mauricio o tenía una pregunta? No, ya volví. Marcelo, hablamos y obviamente muchos jugadores internacionales consultan a Frost & Sullivan para ver cómo llega a Latinoamérica. Los latinoamericanos que quieren globalizarse también pueden acudir a Frost & Sullivan. Desde ustedes hay una conexión, porque pues hay muchos emprendedores que también quisieran saltar al resto del mundo, volverse globales también. Sí, claro, a ver, les cuento, es una del nicho de mercado que más hemos crecido, empresas multilatinas, empresas colombianas multilatinas que se están expandiendo no solamente en América Latina, sino a nivel global, en Europa, en Estados Unidos. Entonces nos contratan muchas empresas de tecnología innovadoras o startups que quieren hacer una estrategia de expansión. Muchas empresas colombianas mirando mucho el mercado de México, por ejemplo. México lo ven y México es un país especial que hay que analizarlo con cuidado, coger el toro muy fuerte porque es una cultura especial, un mercado muy grande, entonces tenemos una metodología para llegar. Pero sí, muchas empresas multilatinas colombianas nos contratan para hacer estrategias de expansión internacional. Ahí me cuelo porque la respuesta de Marcelo Adelante. fue muy cortica, así que no, mentiras. Exacto, ¿qué particularidades, por ejemplo, México? Qué pena, Hay Marcelo. muchas similitudes con Colombia, pero ahí Marcelo nos dijo, hay unas diferencias y hay que prepararse bien. Y mucha gente cree que México es como Colombia. ¿Qué particularidades tiene Colombia? ¿Qué De esas que particularidades ustedes les tiene? dice que Frost & Sullivan y ustedes le dicen al que quiere llegar a Colombia, tenga cuidado con esto. Los colombianos dicen que sí, pero de pronto no es un sí. ¿O qué cosas en concreto ustedes recomiendan para que Colombia tengan éxito? Ok, tenemos como varios aspectos. La parte como exógena, que es la estabilidad jurídica del país, la estabilidad económica, la estabilidad política, que genera cierta incertidumbre de la estabilidad como empresarial, de confianza empresarial, y ya la realidad del mercado. Pero en general, las empresas que quieren invertir en Colombia, vemos un potencial muy grande, sobre todo en ciudades
todas quieren, obviamente, las capitales, pero vemos potencial en ciudades intermedias en ciertos productos o en ciertos nichos de sectores de crecimiento en Colombia, el sector logístico, por ejemplo, el sector retail, obviamente el sector financiero, el sector de salud, el sector de educación. Entonces también hacemos un análisis de qué sectores foco pueden empezar para hacer una prospectación donde les armamos también las bases de datos de contactos para que inicien este tema de prospectación y llegar al mercado focalizado de una manera estructurada y ordenada. Y Marcelo, precisamente también cuando están estas compañías multinacionales que quieren entrar a un mercado como el colombiano, ustedes ven, oiga, en este sector especialmente, Colombia le pone una, no zancadilla, le pone dificultades porque precisamente los competidores colombianos son muy buenos. Usted nos hablaba de que ciberseguridad, por ejemplo, crece, pero no sé si necesariamente sea ahí donde los competidores colombianos sean muy buenos. Ok, en ciberseguridad es un mercado creciente. Les digo, en Colombia, al 2026 el crecimiento de servicios de ciberseguridad gerenciada es alrededor del 19%, crecimiento de 2 dígitos, súper importante. Y es un mercado muy atomizado. Vemos en Colombia más de 30 jugadores que tienen SOC. SOC es el Security Operations Center, el que controla toda la parte de seguridad, la gestiona. Es un país importante que tenga una infraestructura de eso. Pero hay muchos jugadores, un mercado muy atomizado con empresas pequeñas, medianas, pero de gran crecimiento. Entonces, a veces cuando vienen, por ejemplo, en Colombia, que quieren entrar a Colombia, empresas de ciberseguridad, sí les decimos, un mercado muy competido, con muchos jugadores que tienen muchos atributos competitivos, pero hay un mercado creciente, sobre todo en el caso de ciberseguridad, que ustedes lo saben, que lo hablamos con Santiago en este evento que tuvimos recientemente, el tema del talento. El tema del talento es crítico y el tema del inglés. Entonces, a veces ese puede ser un freno o un impulsor del mercado en Colombia, ¿sí? Porque pueden traer recursos externos o apoyarse para hacer un hub offshore. Entonces, es importante, pero sí les comentamos cómo es el entorno competitivo y cómo es la estructura del sector a nivel de competencia. Donde en el caso de ciberseguridad, pues es súper atomizado el mercado, pero de gran crecimiento. Marcelo, ¿ustedes atienden cualquier tipo de compañía o son servicios más para medianas y grandes empresas? Principalmente el foco son medianas y grandes empresas. Ok, ¿Y han tenido algún programa, no sé, con ProExport? ProExport, se me acaba de caer la cédula mostrando los años. ProColombia ahora. No digo con el ICA, con el INCORA, ¿no? Sí, nosotros trabajamos muy de la mano con ProColombia, es cliente nuestro y tenemos como una alianza donde ellos hacemos un trabajo de doble vía. Ellos nos contratan estudios sobre el mercado de Colombia, por ejemplo, en la industria de BPO, en la industria de IT outsourcing, etcétera. Y nosotros también nos apoyamos para ayudar a las empresas colombianas a mirar mercados en el exterior. Por ejemplo, ProColombia trabaja mucho en el sector TIC y BPO en la parte de Asia, en la India, ¿sí? Entonces los apoyamos tenemos una alianza bien fuerte con ProColombia, tanto para que traigan inversión extranjera al país, como también para empresas colombianas salgan a otros países de la región o de Europa o de Asia. Bueno, después de oír a Jole y su boleteada en términos de la edad, que pues aquí solamente tenemos claro que ProColombia es la actual entidad, pero hay unos antecedentes históricos. Me dicen que yo soy el viejo. Y Sí, Jole ¿no? es el que pide Sí. crédito para la casa con el Instituto de Crédito Territorial. Jole está protagonista hoy. Hablamos de inglés y es fluyente. Hablamos de historia y Víctor es joven. Entonces, pues ya entremos en algo serio. Marcelo, Millonarios, ¿por qué? Millonarios, ¿por qué? Porque crecí de chiquito con los grandes jugadores Millos, con Willington Ortiz, Arnoldo Iguarán, Vanemerac. Entonces, mi papá es de Santa Fe, mi papá es hincha de Santa Fe acérrimo y me dio la libertad de escoger el equipo que me gustara. Y como Millonarios en esa época estaba ganando, entonces soy un hincha acérrimo de Millonarios y mi hijo también, que tampoco le hice influencia, sino decisión libre y
disfrutamos mucho Millos y vamos al estadio cada vez que podamos. Muy bien, nosotros los fans de Bucaramanga recibimos y abrazamos a los de Millonarios de manera especial. Les hemos dado la Bienvenidos. oportunidad durante 75 años, pero ya era hora que ganáramos. Los admiramos mucho, un buen equipo, buen equipo. Sí, no, somos Felicitaciones. allá pego, allá pego. Pero usted mencionó México y mencionó un reto con México. ¿Cuáles son los otros que son competidores para nosotros? Panamá. Panamá es un mercado que está creciendo bastante en el sector TIC y donde hay mucha inversión extranjera. Usted sabe que Panamá en los últimos años fue uno de los países de mayor crecimiento en América Latina, con tasas de crecimiento del PIB del 6.5, 7, 8%. Obviamente este año hay una desaceleración muy grande por un tema coyuntural del sector minero, una mina de cobre, pero el crecimiento en Panamá es grande. Algunos países de Centroamérica, como Guatemala, por ejemplo, Argentina en su momento, pero con este gobierno y sus políticas monetarias y económicas ha presentado una desaceleración. Chile también y en algunos casos Perú. No me quiero comparar con Brasil porque Brasil es un mundo aparte, pero esos son los países como más Panamá, Guatemala, Perú y Chile. Uruguay, ¿cómo lo ve? Uruguay en ciertos servicios es muy pionero, es el país que más va a crecer en América Latina este año, en el 2024, a tasas del 6-7%, junto con República Dominicana, que va a crecer a tasas del 5%. Pero es un mercado muy pequeño, muy pequeño, pero hay temas importantes de innovación. Fueron los primeros que lanzaron 5G en América Latina, por ejemplo. Tienen algunas iniciativas, pero es un país muy pequeño donde la masa crítica no es comparable con la de Colombia, por ejemplo. Marcelo, ¿y qué está pasando en Paraguay? Todo el mundo habla de Paraguay. ¿Y qué está pasando allá? ¿Es real o simplemente pues como un chisme? Muy buen dato. Sí, Paraguay es un país que está creciendo bastante. Conozco, recientemente estamos asesorando una empresa de ciberseguridad que quiere entrar al mercado de Paraguay y establecer su base del Cono Sur como el punta de lanza del Cono Sur. Un mercado interesante, crece a tasas del 3%, 2.5% si no estoy mal. Y lo que pasa en Paraguay es que es muy influenciado por la parte climática, es un país muy influenciado por la parte agrícola y por la parte de las lluvias. Hay un río que atraviesa como Asunción y las lluvias, el clima climático los impacta mucho y las sequías. En años anteriores, esa parte climática le afectó mucho a la economía, ¿sí? Pero es un mercado creciente en temas del sector TIC, crece mucho. En el sector telco hay un incumbente muy grande estatal, que está prácticamente quebrado y eso afecta un poco a la industria, donde obviamente jugadores privados, las grandes empresas privadas telcos están aprovechando esa debilidad para esa habilidad que tiene esa telco estatal. Pues un mercado creciente e interesante. De acuerdo. Y Marcelo, usted hablaba del talento, pues obviamente ya hablamos de inglés, pero ¿qué debería estar buscando una empresa cuando viene a Colombia? Ingenieros, técnicos, estamos buscando más mujeres, estamos buscando gente que haya tenido experiencias multinacionales, o sea, ¿cuáles son los retos que uno tiene en talento? En talento, por ejemplo, vemos mucho empresas de inteligencia artificial o de ciberseguridad, de cloud, de tecnología en general. Nos piden mucho, nos llaman, oiga, necesito programadores de Python, eso es lo principal, expertos en ciberseguridad, son como los principales, pero mucho el tema de programación, de desarrollo de software, es lo que más nos solicitan o nos dicen, oiga, ¿dónde puedo consultar? Entonces nosotros somos como un puente con nuestras agremiaciones de tecnología, por ejemplo, con Fedesoft o con Academia, o con Andy, por supuesto, para espujar ese puente, esa capacitación, o también les decimos, esas empresas multinacionales, ustedes lo saben, están muy foco en el tema de capacitación del talento. Entonces, ahora esas academias virtuales, esos cursos especiales gratuitos para promocionar el talento, pero ahí unimos mucho con las agremiaciones, pero lo principal es detalle, es desarrolladores y algo de expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial, pero mucho desarrollo de software y con inglés, que es también una gran debilidad.
De acuerdo. Bueno, yo no sé, mi querido decano, si es el momento de oír al dato de Joler Restrepo, si ya está preparado en inglés o en mandarín, ¿en qué idioma lo va a hacer hoy? Sí, sí, buen recorderis, porque sí, queremos escuchar a Jole, incluso intentémoslo en español hoy, Jole. Bueno, pues muchas gracias, queridos amigos, por la oportunidad, sobre todo a Santiago, que ha monopolizado esa sección llamada O al dato. Y bueno, 7:29 y como que todavía no me despierto. Bueno, el dato lo tomo de, oigan pues, The Future of Digital 2024 de la firma eMarketer. Y es un dato muy positivo porque lo que nos dice este estudio es que Latinoamérica está cerrando el gap de uso de Internet por porcentaje de población. Y nos dice que el 74.8% de la población en Latinoamérica ya usa Internet. Y dice que nos estamos acercando mucho a Estados Unidos y a Europa. Sobre todo, los ganadores acá son Chile con el 85.8% y Argentina con el 84.4%. Si nos comparamos con el Medio Oriente y África, ellos están en 34.1%. Recordemos que Latinoamérica está en 74.8%. Entonces, es un buen dato. No, pues un dato de corrido, un dato con editorial, un dato, mejor dicho, y se logró en español, fíjese, Víctor, Sí, se sí, también se superó. puede. Sí se puede. Con notas de inglés, con notas, sabores de Sí. inglés también al comentar Notas la fuente. aromáticas de No, el inglés. gap, Qué o sea, bien. habla del gap, no sé Y si es la sentía, tienda o qué. y sentía presión de grupo y lo saqué adelante. Muchas gracias, amigos, por El hacerme mejor apoyo. día a día. Aquí es coaching, no bullying, coaching, puro coaching, es ayudarles. Oiga, Marcelo, una pregunta que yo tengo que hacer siempre es, yo sé que usted lee mucho, obviamente que nos oye permanentemente, porque me imagino que usted cada semana está esperando que la campanita le diga, ya está el episodio de Amigos TIC, pero si a usted le preguntaran cuál es la recomendación en libros que está leyendo personales o del tema, o podcast, ¿qué es lo que usted busca normalmente o qué le interesa en temas? A mí me gustan mucho los temas de desarrollo personal y espiritualidad. Estoy leyendo por casi por tercera vez, El monje que vendió su Ferrari. Me parece que esos temas de humanidad, de espiritualidad, que lo forman uno como mejor persona, mejor ser humano, es lo que me gusta. Me gustan obviamente los libros de administración. Me leí, por ejemplo, el libro, un libro que se llama One Thing, que es tener foco en la mente, en los negocios, en la vida personal, no ser tan disperso, sino dedicarse a un tema para lograr el objetivo. Pero sí me gustan mucho los libros de desarrollo personal y espiritualidad. Y ese mujer que vendió su Ferrari es excelente libro y unas grandes enseñanzas, sobre todo, como les digo, ser un mejor ser humano, una persona más sencilla y humilde y ser eh, como muy, bueno, una barrera ante los ataques que le hacen alterar a uno la inteligencia emocional. Por ejemplo, que uno se pone mal genio porque un tipo se atravesó. Entonces, como calmarse en esa parte de inteligencia emocional y ser una persona más calmada y más tranquila y disfrutar más la vida. Oiga, pero si algo lo caracteriza a usted es que usted es muy calmado. Yo no sé si Mauricio, todos aquí lo conocemos, Marcelo siempre está sereno, tranquilo, eso no lo he visto. No Entonces, crea. creo que ese libro se lo recomiendo a Mauricio porque es importante que lea ese tipo de Hay, cosas. hay dos cosas. Marcelo es hincha de Millonarios, eso da una tranquilidad y además ha practicado, es practicante del tenis y eso también Así, ayuda porque el tenis le da a uno foco, le ayuda a uno a ser más resiliente en muchas otras cosas, ¿no, Marcelo? sí, un Eso ayuda. apasionado del tenis. Eso sí, mi deporte, fascina ese deporte y lo trato de practicar uno más seguido. Eso sí me fascina. Bueno, entonces Mauricio, deje el tejo y la cerveza, juegue tenis y Sí. con eso se mejora la vaina. Tenemos pendiente Me un partido estoy, con Mauricio, a ver qué es lo me que tenemos que estoy organizar. entrenando para ser un digno rival de Marcelo. No, tampoco, no creo. Bueno, muy Marcelo, bien. además de la industria digital que hemos hablado bastante, ustedes también, pues si lo has dicho, atienden otro tipo de industrias. Sí. Por ejemplo, la industria de salud. Contanos un poco de qué otras
industrias uno debería tener, hemos hablado bastante como de ciberseguridad y eso, pero ¿dónde más están las oportunidades? ¿En dónde más se encuentran cifras como impresionante la que nos contabas, 19% el crecimiento en ciberseguridad al 2026 en 2 años? ¿Qué otro está creciendo a ese ritmo? Bueno, el tema de salud a nivel de dispositivos médicos, nosotros tenemos una unidad en el tema de salud que mide toda la parte de dispositivos médicos, los tomógrafos, la resonancia magnética, todos esos aparatos, también con cifras de crecimiento importantes. El tema automotriz, nosotros medimos el sector automotriz, donde nos contratan mucho últimamente por toda la parte de los carros eléctricos y una parte en Estados Unidos y hacia los carros autónomos, también crecimientos de doble dígito. El tema de energía, de nuevas fuentes de energía renovables, el sector químico en algunas industrias específicas, sé que crece bastante, y el sector financiero, con la parte de Open Digital, los bancos digitales, etcétera. Son los que más trabajamos. Yo en esas industrias a veces no, hay también como en Frost & Sullivan somos por equipos, entonces tecnología y telecomunicaciones, tenemos el equipo, analistas, consultores, salud tiene su grupo de analistas y consultores, solamente a veces intercambiamos información, pero trabajan por especialidades por verticales en cada sector. Y tenemos dos áreas. Tenemos una que es la consultoría, que es mi responsabilidad, que son estudios a la medida, que espero que la que hagamos con Santiago sea ese proyecto, ojalá que la podamos hacer, que es estudios a la medida a las necesidades del cliente, un estudio puntual donde hay un acuerdo de confidencialidad exclusivo para el cliente. Y tenemos un portal de inteligencia, un centro de inteligencia donde tenemos estudios sindicados sobre que hacemos un plan de publicaciones y ponemos en el centro de inteligencia donde los clientes acceden a esos estudios para mirar información, tendencias, etc. Súper recomendados. Lo digo no porque estemos en fase de explorar ideas, sino que en verdad, si uno quiere entender la industria, pues obviamente hay buenos competidores. Marcelo conoce que también hemos hablado con Claudia, la tuvimos de invitada hace unos tiempos. O sea, esa es la gracia de poder tener esta colaboración, pero en verdad muy buenos documentos para uno entender para dónde va. Y esa es mi última pregunta, porque creo que ya Víctor me está pateando debajo de la mesa virtual, y es, ¿qué espera usted en el segundo semestre? ¿Para dónde cree que va a cerrar este año en el caso de Colombia? ¿Cómo va a ser ese escenario positivo? Lo que esperamos y lo que pronosticamos en este segundo semestre en Colombia es que se haya un mayor jalonamiento, se impulse un poco más este tema de la desalarización de inversión en tecnología que se dio en el primer semestre, que haya un poquito más de empuje, un poquito más de tracción y donde los servicios digitales tengan más crecimiento, ¿sí? Eso es lo que vemos, un poquito más de aceleración y que va a empujar esos crecimientos que les decía de doble dígito. Eso es lo que vemos y siguen estas industrias, seguridad, ciberseguridad, crecimiento, tasas del 19%, cloud con tasas de crecimiento del 20%. Cloud es un sector súper importante, todavía sigue creciendo el mercado. En Colombia somos un hub tecnológico de cloud, donde cada vez llegan nuevos jugadores o los hyperscaler fortalecen su presencia con local zones, zonas de presencia, etcétera. El tema de SD-WAN todavía es un mercado pequeño, con tasas del 40, 30%, un mercado pequeño, pero todavía con énfasis en el tema de conectividad. Y obviamente inteligencia artificial, vemos cada vez una mayor penetración de las empresas en inteligencia artificial. Y eso, por ende, todos esos 4 servicios digitales, lo que permite es que estamos creciendo mucho más en el barómetro de transformación digital de las empresas. Según nuestros cálculos, ya llegamos a un 49% de penetración de transformación digital en las empresas. Obviamente el reto más grande está en las pymes, que ahí sí el porcentaje se baja, pero cada vez estamos ya equiparando a un Chile, a un México en niveles de transformación digital importantes. Muy bien. Excelente. Bueno, pues esta semana tuvimos en Amigos TIC a Marcelo Ruiz, director de consultoría para América Latina de Frost & Sullivan, hincha de Millonarios, jugador de tenis consumado, un conocedor del mercado reconocido ampliamente en toda la región. Y bueno, y como otros de aquí de la mesa, nos pintamos las canas para mostrar
Es decir, nos pintamos canas, porque nuestra juventud nos delata. Entonces, Marcelo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y a todos, recuerden que estamos en Spotify y en YouTube. Pueden ver esto en el canal de Caracol Podcast. Hasta la próxima. Gracias, Marcelo. Un abrazo, que estén bien. Abrazo. Que gane Colombia, gracias. Sí, que ganemos.